Hola amigos, bienvenidos a otro video más de su canal Joltik Comics. En esta ocasión con una muy triste noticia, que es la muerte de Stan Lee. Pero, ¿quién era Stan Lee? Su nombre real era Stanley Martin Lieber. Él nació en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, un 28 de diciembre de 1922. Sus padres eran inmigrantes judíos nacidos en Rumania. Su mamá era Celia Solomon y su papá era un sastre llamado Jack Lieber. Stanley fue dado a luz en el departamento de sus padres, en la esquina de West 98th Street con West End Avenue, en Manhattan. Eran dos los hijos de este matrimonio y su hermano menor era Larry. La situación económica de sus padres nunca fue buena, tenían muchas deudas y la sastrería, que era el oficio que ejercía su padre, no podía cumplir con los gastos del hogar. De pequeño, Stanley vivió con su familia en un pequeño departamento de un solo dormitorio en el 1720 de University Avenue en el Bronx. Stanley Martin Lieber, desde muy joven, tuvo gran interés por los libros y las películas. Solía ver las actuaciones de Errol Flynn en películas de géneros de acción y heroicas. Él estudió en DeWitt Clinton High School, ubicada en el Bronx. Se graduó de la secundaria a los 16 años, en 1939. Por ese entonces ingresó a la WPA Federal Theater Project, pero tuvo que interrumpir su proceso porque se alistó en el ejército por 5 años. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1945, en la división de los Sigma Corps. Al salir comenzó a escribir manuales y guiones de películas. Por esa época, Stan Lee se enfrentó a un suceso trágico en su vida, que fue la muerte de su esposa Joan Clayton Woodcock, con la que se había casado el 5 de diciembre de 1947. Murió 3 días después del parto de su hija Joan Celine Lee, en 1953. Con el paso del tiempo, Stan Lee tuvo varios trabajos eventuales o parciales como escritor de libros de funciones y entierros. También redactó comunicados de prensa y artículos especializados para el Centro Nacional de Tuberculosis. Lo describen como un joven muy versátil. Fue repartidor de una farmacia y también recepcionista en una fábrica de pantalones para poder solventar los gastos a los que se enfrentaba. Luego de un tiempo, y con ayuda de sus familiares, entró a trabajar como ayudante en la editorial Timely Comics, que en 1950 funcionaba bajo el nombre de Atlas Comics, y no fue hasta 1960 que cambiaron su nombre a Marvel Comics. Esta editorial era propiedad de Martin Goodman, que era el marido de su prima. Con tan solo 20 años, Stan Lee debutó como guionista en la editorial. Su primer escrito fue titulado Capitán América Falls Traitor Revenge. Contenía 2 páginas, en el que el protagonista era el Capitán América. Stanley Martin Lieber, en ese entonces, firmó este primer trabajo con el seudónimo de Stan Lee. Pasaría mucho tiempo después para que decidiese cambiarse el nombre legalmente por su seudónimo. Stan Lee tenía una gran destreza en lo que hacía. Sus guiones y creaciones eran asombrosas. Fue tal que Marvel Comics pasó de ser una pequeña editorial a una corporación multimedia a nivel internacional. También debemos destacar el aporte de colaboradores como su hermano, el guionista y dibujante Larry Lieber, el guionista y dibujante Steve Ditko, el guionista y dibujante Bill Everett y el dibujante Don Heck, y sobre todo el guionista y dibujante Jack Kirby, co-creador del Capitán América. Estos hombres aseguraron el esplendor de Marvel en la década de los 60. Marvel rivalizó y compitió con la editorial DC Comics desde ese entonces, así que en 1961 Marvel puso en manos de Stan Lee la creación de los 4 Fantásticos, que era como la respuesta a Justice League de la editorial rival de DC. Los 4 Fantásticos se hicieron muy populares. Posteriormente creó, junto con el dibujante Jack Kirby y el historietista Steve Ditko, a los personajes más notorios de la editorial, que marcaron el comienzo de la edad de plata del cómic estadounidense. Gracias a esto, Stan Lee fue redactor en jefe durante gran parte de la década de los 70. Luego este fue sucedido por su excelente ayudante, Roy Thomas, y aunque no se alejó totalmente de la redacción, siguió escribiendo columnas y guiones ocasionalmente, como la serie de especiales Just Imagine Stan Lee, y escribió incluso hasta para DC Comics. Este gran artista tiene un abanico de creaciones. Entre sus creaciones más destacadas figuran personajes como Pantera Negra, Silver Surfer, Iron Man, Thor, Hulk, Los Vengadores, X-Men, Spider-Man, Daredevil, Doctor Strange y Nick Fury. También incursionó en el arte del manga, proveniente de Oriente, con Hero Man. En todas las películas realizadas por Marvel, aparece como productor ejecutivo y en muchas ha realizado cameos, y por lo que aquellos que no eran amantes de los cómics lo empezaron a conocer. En el 2008, el presidente de Norteamérica, George W. Bush, le entregó la American National Medal of the Arts como reconocimiento a su arduo y admirable trabajo. En el 2011, con 88 años de edad, se le dio una estrella en el importante Paseo de la Fama de Hollywood. Su situación física para entonces ya era compleja. Por ello, a finales de septiembre del 2012, se sometió a una operación quirúrgica para insertarle un marcapasos. Su deficiencia cardíaca le impidió continuar con su profesión. Se dedicó a pasar tiempo con su esposa y su hijo. Lamentablemente, su esposa Joan falleció a la edad de 95 años, el 6 de julio del 2017.
En 1968, el mismo año en que Martin Luther King y Robert F. Kennedy son asesinados, Stan Lee escribió una columna donde se lanzaba en contra de las injusticias, la intolerancia, el racismo y el nazismo. Él había servido al ejército durante la Segunda Guerra Mundial y para ese entonces ya era el creador de Marvel y decidió compartir algunos de sus pensamientos. A continuación les voy a leer la carta publicada en aquel 1968. En palabras de Stan Lee, decía: dejemos las cosas claras. La intolerancia y el racismo están entre los males sociales más mortíferos que están plagando del mundo el día de hoy. Pero a diferencia de un equipo de supervillanos disfrazados, no pueden ser detenidos con un puñetazo o con una pistola de rayos. La única manera de destruirlos es exponerlos, para revelarlos como el insidioso mal que son en realidad. La intolerancia es un odio irracional, un odio ciego, fanático, indiscriminado. Si su objetivo son las personas negras, odiarán a todas las personas negras. Si un pelirrojo le ofendió alguna vez, odiarán a todos los pelirrojos. Si un extranjero le superó en un puesto de trabajo, odiarán a todos los extranjeros. Este odio es hacia las personas que nunca han visto. Ahora, no estamos diciendo que no sea razonable que un ser humano moleste a otro, pero a pesar de que cualquiera tiene el derecho de que no le guste a otra persona, es totalmente irracional e insano condenar a toda una raza, despreciar a una nación entera, mostrar desprecio a toda una religión. Tarde o temprano, debemos aprender a juzgar a los demás por sus propios méritos. Tarde o temprano, si el hombre quiere ser digno de su propio destino, debemos llenar nuestros corazones de tolerancia. Estados Unidos está formado por diferentes razas y diferentes religiones, pero todos somos co-viajeros en esta nave espacial conocida como Tierra, y debemos respetarnos y ayudarnos los unos a los otros durante este camino. Hace ya 50 años de esta carta de Stan Lee, la cual tristemente sigue vigente hasta el día de hoy. Stan Lee venía arrastrando problemas de neumonía y algunos otros padecimientos, los cuales le provocaron la muerte a la edad de 95 años en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California, este 12 de noviembre del 2018. Descansa en paz, Stan Lee.